Hola a todos, los saluda Julio Solano de Cursos Grow Up y en el video del día de hoy vamos a aprender un poco sobre la función filter, una de las funciones más utilizadas, por supuesto más útiles también de Power BI. Vamos acá a nuestro modelo de datos, ya hemos cargado algunos datos y queremos analizar cuánto suman las ventas de las transacciones facturadas por más de $6,000 específicamente. Ok, si vamos a nuestra tabla, esta es mi tabla de facturas. Acá tengo una columna con el precio unitario, la cantidad, y por acá tengo esta llamada Extended Price. Extended Price es el resultado de esta multiplicación entre el precio unitario y la cantidad. Vean que tenemos diferentes montos y es una tabla de 3,297 filas, de la cual algunas de sus filas son mayores a 6,000. Queremos los resultados de solo los que sean mayores a 6,000. ¿Ok? Queremos saber cuánto suman. Vamos a hacerlo con dos métodos. El primero es haciendo una nueva tabla para explicar bien qué hace la función filter. Entonces, desde el menú modelado voy a presionar acá nueva tabla y esta tabla va a ser llamada ejemplo filter. Vamos a hacerlo un poco más grande para que puedan verlo acá mejor la explicación. Entonces, nombre de tabla, ejemplo filter. Perdón, lo hice más grande de lo necesario. Ejemplo filter y esta va a ser igual entonces a una función filter que se compone de dos partes la función filter. Vean que dice que nos devuelve una nueva tabla con nuevas columnas específicas. Bueno, la primera parte que vamos a colocar acá es la tabla base. En nuestro caso sería la tabla facturas. Y luego viene la expresión del filtro. Cuando utilicemos una función filter tenemos que imaginarnos que estamos reduciendo la tabla original. Estamos haciendo un extracto de la tabla original. En este caso sería un extracto de esta tabla facturas y con la expresión del filtro le decimos qué condiciones tienen que cumplir los registros de la tabla facturas para que aparezcan en esta nueva tabla ejemplo filter. En nuestro caso, según el ejemplo, es que la columna Extended Price sea mayor a $6,000. Y cerramos por acá el paréntesis de la función filter. Lo dejamos hasta ahí y presionamos Enter. Entonces, vean que esto nos construye una copia de la tabla original, pero solo con los registros que cumplen con la condición de que la columna Extended Price sea mayor a $6,000. De hecho, si lo ordenamos acá en orden descendente o ascendente, no importa, ven que todos son mayores a $6,000 y tenemos una tabla con solo 22 filas. Es decir, de una tabla de más de 3,000 registros pasamos a una de solo 22, los 22 que cumplen con la condición solicitada. Vean entonces que para la pregunta ¿cuánto suman las ventas de las transacciones facturadas por más de $6,000? Nosotros podríamos agregar acá una tarjeta y esta vez no lo voy a traer de la tabla facturas, sino de la tabla ejemplo filter. Voy a colocar, por ejemplo, el monto Extended Price. Voy a habilitar aquí la opción de que no lo resuma, mostrar unidades ninguno. Entonces, con detalle suman $190,695 las transacciones facturadas por más de $6,000. Los 22 registros que vimos suman esto. ¿Ok? Ahora, como vieron, para llegar acá tuvimos que construir una tabla nueva. Una tabla que tiene más de 10 registros y 22 filas. O sea, fácilmente le hemos agregado más de 2,000 datos al modelo de datos. Esa tabla no tiene relaciones, tendría que empezar por hacer las relaciones a las otras tablas como calendario, a mi tabla productos, a mi tabla clientes, etc. Entonces vamos a aprender cómo hacer esto mismo, pero sin necesidad de crear una tabla nueva. ¿Okay? Vamos a cerrar esto por acá y vamos acá en la tabla de ejemplos funciones, vamos a guardar una nueva medida para llegar hasta el mismo resultado, pero sin necesidad de utilizar una tabla nueva. Entonces, vamos a hacer la nueva medida y esta nueva medida la podríamos llamar ventas con filter. Ok, entonces esta sería una función calculate, y aquí viene la diferencia. Recuerden que calculate es la función más versátil que tenemos en Power BI. Se puede transformar o puede calcular prácticamente cualquier cosa. Le vamos a decir que calcule las ventas totales, que era una medida que ya teníamos que sumaba la columna Extended Price,
de la tabla original de facturas. Y acá le decimos en el filtro de Calculate que use la función filter cuando la tabla facturas, o con base en la tabla facturas, que haga un extracto de esa tabla facturas y que nos deje solo los registros donde la columna Extended Price sea mayor o igual, perdón, mayor, dice el ejemplo, a 6.000. Cerraría el paréntesis de filter y cerraría el paréntesis de calculate. Cuando tenemos un filter con un calculate, normalmente para muchos se nos hace más sencillo leer primero qué hace la función filter. En este caso, la función filter está creando una tabla nueva, una tabla virtual, una tabla que no podemos ver, en realidad existe solo dentro de la medida y se despliega como cálculo solo cuando lo pongamos en un gráfico o en una tabla. Estamos haciendo entonces el extracto de la tabla facturas con solo los registros que son mayores a 6.000. Y a esta tabla virtual que me queda acá, que nos queda acá, le vamos a calcular las ventas totales. Ok, entonces vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a presionar Enter y lo vamos a colocar en una tarjeta también. Okay, entonces por acá nada más agregamos una tarjeta adicional y colocamos la medida ventas con filter. Ventas con filter. Vamos a darle el mismo formato que el anterior y si todo está bien tendría que darnos exactamente el mismo resultado. Ok, para este hubo que hacer una tabla nueva, para este simplemente tuvimos que hacer una medida y la medida no le agrega mayor peso al modelo. Esa medida igual podemos hacer después una tabla y hacer comparaciones por país o comparaciones por clientes, etc. ¿Okay? Esta sí la podría utilizar con cualquiera de las combinaciones con nuestras otras tablas porque ya tienen relaciones a ellas, a la tabla ciudades, a la tabla clientes, etc. En cambio, esta todavía no. ¿Okay? Vamos a ver más adelante en próximos videos otras opciones que puedo utilizar con la función filter porque hasta el momento acá hemos utilizado una única condición. Muchas veces para utilizar una única condición lo podemos hacer con la misma función calculate sin necesidad de utilizar la función filter como hicimos en este ejemplo. Con el mismo filtro que tiene calculate por defecto predeterminado podríamos haber construido algo similar. En los próximos videos que les mencionaba vamos a utilizar cuando son varias condiciones y tenemos que recurrir a una función o a una función y. ¿Okay? Pero eso lo tendremos en próximos videos para que este no quede muy largo. Si les gustó el video los invito a suscribirse al canal de YouTube y activar las notificaciones y de esa forma les podemos avisar cuando hayan nuevos contenidos. Espero que esto les vaya a servir en sus proyectos y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.